Esperemos que hoy tengamos éxito con la grabación de Facebook. Me conecté desde otro computador a ver si funciona. Veremos a ver, no lo sé. Bueno, bienvenidas. Hola para todas las que se van conectando, las que están de casualidad, pues bienvenidas, y las que se conectan como siempre cada domingo que hago como Lina Parra, hola. Eh, que se conectan cada domingo que hago mis charlas, pues bienvenidas. Y las que son nuevas por aquí, pues bienvenidas también. Hoy vamos a hablar de mis ritmos, mis deseos y mis instintos de mujer. El título exacto no es ese, pero pues como que esto del marketing digital dice que uno tiene que poner así como títulos súper llamativos, entonces le pusimos un título relativamente llamativo, pero realmente lo que vamos a hablar es de los ritmos y las transiciones. Y bueno, sí, un poquito de los deseos y de cómo vamos cambiando como mujeres a lo largo de la vida. Hice un esquema bien complejo, me provoca hasta tomarle una foto y publicarla cuando haga la publicación del live para ver si me lo entienden, porque van a tener que estar muy, muy, muy atentas para poder entender lo que voy a explicar. Hola Rocío, qué gusto saludarte, porque hoy sí vamos a hablar de psicología y antropología femenina pura y dura. Hola Lili, buenas noches. Entonces, pues bueno, esto va a parecer una clase de antropología femenina por allá, súper rebuscada, pero bueno, es de los temas que me apasionan, que me gustan y que pues he tratado como de incorporar en mi vida. Así que bueno, pues eh, bienvenidas. Si hay alguien que está conectado en Facebook y me ve, yo lo siento mucho, pero no me está saliendo, no me están saliendo como quiénes son las personas que se están conectando. Yo creo que Facebook ya no me quiere, porque no me deja hacer, o sea, siempre me sabotea las transmisiones de alguna forma, qué horror. Pero bueno, niñas, buenas noches, bienvenidas, ya tenemos suficiente quórum, entonces vamos a empezar. Comprendiendo mis ritmos, mis instintos y mis deseos de mujer es lo que vamos a tratar hoy. Entonces, empecemos, sin dar más largas al asunto. Hay varias como lecturas que quiero hacer y son de este libro. Lo recomendé en estos días, esta semana lo recomendé en mi blog, pues aquí en Instagram, bueno, en Facebook también. Entonces ahí está toda la información del libro, lo consiguen en Amazon, quiénes son las autoras, de qué trata, bla. Pero pues digamos que es un gran compendio como de muchos autores especialistas en psicología y antropología femenina. Es un libro viejísimo, viejísimo, y de ahí voy a sacar un par de lecturas que me gustan y que tocan mucho como muy fuertemente el femenino y que les quiero compartir en el marco de esta pequeña charla. Entonces, bueno, empecemos. Antes como de entrar en materia, pues digamos que vamos a circunscribir, como les dije, la charla muy en la antropología y muy en la psicología femenina. Y yo creo que en la medida de lo que voy hablando, ustedes se van a ir sintiendo identificadas, pensaría. Y si no es así, pues pregúntense por qué, dónde me desconecté como de ese femenino sagrado y dónde me perdí en el camino de ser mujer como guardiana de lo femenino. ¿Sí? Entendiendo que lo femenino aquí no está expresado como una cualidad exclusiva de la mujer, sino como una energía de la cual nosotras somos las guardianas. Pero así como en lo masculino o en los varones hay una expresión femenina y en nosotros hay una expresión masculina, pues nosotras somos las guardianas de lo femenino y somos las llamadas a perpetuarlo y a cuidarlo. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que esta charla se circunscribe un poco en ese contexto en que nosotras somos las guardianas de su femenino sagrado, y dentro de ese contexto, valga la redundancia, pues entonces digamos que de manera natural, intuitiva, deberíamos sentirnos conectados como con esto de lo que les voy a hablar, pero si no es así, vale la pena preguntarnos, pues, en dónde nos desconectamos, ¿no? Y cómo reconectarnos, que no es el tema de la charla de hoy, ¿sí? Es básicamente como guiar un poco esa comprensión de los ritmos, los instintos y los deseos femeninos, pero no es exactamente cómo volver a conectarnos con ellos, porque hay etapas pues que ya claramente no vamos a quemar, y no es tampoco objeto de este video hacer ese ejercicio, porque pues además es todo un proceso y tiene toda
una lógica detrás y una sabiduría detrás. Hola Vivi, ¿cómo estás? Qué alegría verte conectada para acá. Me saliste en la meditación como el jueves pasado, luego hablamos de eso. Bueno, entonces empecemos. Digamos que la vida de la mujer puede dividirse como en tres grandes etapas. Nacemos, vivimos toda nuestra niñez hasta nuestra menarquia, es decir, hasta nuestra primera menstruación. Ahí digamos que nuestros biorritmos cambian hasta la menopausia, en donde nuestros biorritmos vuelven a cambiar. Entonces pudiera decirse que esos tres hitos quiebran quienes nosotras somos. Quienes me siguen de hace tiempo conocen mi discurso acerca de la niña, la adulta y la sabia, pero no necesariamente estos dos momentos que nos parten la vida definen cuándo hacemos el tránsito a la adulta y cuándo hacemos el tránsito a la sabia, porque una cosa es el instinto y otra cosa es la psique. Entonces, el tránsito de niña adulta y de adulta sabia se hace desde la psique y el tránsito de los biorritmos se hace desde el instinto, desde lo intuitivo. Entonces, cuando nosotras estamos niñas, antes de nuestra primera menarquia, pues nuestros deseos, nuestros ritmos y nuestros instintos están dormidos, porque estamos en una etapa de aprendizaje, en una etapa de entender el mundo, en una etapa de modelar, es decir, de aprender a partir del modelaje o del modelamiento de alguien más. Estamos en un proceso, digamos, como de despertar al mundo de una manera muy externa. No incorporamos, ni sentimos, ni conectamos con nada interno. Estamos en función de lo externo. Y estamos incorporando todas las formas que nos van a servir para construir nuestro ego o nuestra personalidad. Vamos aquí a definir ego como personalidad para efectos prácticos y no confundirnos con psicologías de diferentes estilos, ni con tradiciones religiosas, ni con cosas de esas. Entonces, ego igual personalidad. Entonces, cuando estamos en ese proceso antes de la primera menarquia, estamos es como haciendo eso, como quien arma un rompecabezas y todo es muy dado hacia afuera, hacia la supervivencia, el aprendizaje para la supervivencia. Entonces, en ese proceso de integrar a nuestra niña, antes de nuestra menarquia, pues como los deseos, los ritmos y los instintos están dormidos, estamos incorporando lo más instintivo y lo más básico, que es el goce, el disfrute, el riesgo, la locura, la travesura, la diversión, la búsqueda, la exploración, el aprendizaje, y digamos que con eso vamos configurando bueno, de acuerdo a los hallazgos que tengamos en esas vivencias, producto de esas características, pues vamos a ir configurando el ego que nos va a ir, digamos, como armando. Ahí no hay mucho que decir, digamos, frente a lo femenino, porque lo femenino no empieza a despertar, sino en el momento en el cual ya empezamos a atravesar esa parte instintiva que nos define como, o que nos lleva a habitar a la mujer salvaje, que es después de que habitamos nuestra menarquia o nuestra primera menstruación, perdón. Entonces, básicamente, pues esa es una etapa simplemente de recoger, de capturar y como de empezar a, de repente, como abonar el terreno sobre el cual esa mujer sabia va a crecer. Cuando ya hemos atravesado esa primera etapa o ese primer quiebre de nuestra vida, de nuestro paso por lo femenino, que es la menarquia o nuestra primera menstruación, ahí es donde empezamos a despertar el terreno de lo femenino salvaje o de lo femenino, digamos, puro. Vamos a llamar aquí a la mujer salvaje como esa mujer instintiva, intuitiva, que ya habita dentro de nosotros. Como veníamos de construir o venimos pues construyendo todas las capas de la personalidad y como el ego, en ese momento se hace un gran quiebre en nuestro ser que nos empieza a llevar como a dos etapas. Un primer momento, que es como hasta que tenemos los 40, pongamos que el promedio en el que una mujer, una niña se desarrolla es a los 11 años, y más o menos hasta los 30, 40 años, nos va llevando por una primera etapa, que es una etapa, digamos, de mujer salvaje temprana. Y es una etapa que sigue recogiendo y que sigue capturando pedazos de ego para ir poniendo capas y pudiendo como sobrevivir y desenvolverse en el mundo. Entonces, lamentablemente en esa primera etapa donde tenemos juventud, donde tenemos tiempo, donde tenemos espacio, donde tenemos vitalidad,
donde además estamos en nuestra etapa más fértil, lamentablemente, instintivamente no somos conscientes como de ese poder que tenemos dentro de nuestra mujer salvaje, porque como hemos construido tanto del ego para poder sobrevivir, se nos queda pegado. Entonces vivimos hacia afuera, no vivimos hacia adentro. A menos que hayamos tenido la inmensa suerte, la inmensa bendición de crecer con una mamá chamana, una mamá súper sabia, una mamá que nos instruyó en el camino de lo femenino, viviremos hacia adentro. Pero lo típico, digamos que lo que yo normalmente veo en consulta y he visto a lo largo de estos años en consulta es que ese camino lo hacemos hacia afuera. Y en ese camino que hacemos hacia afuera, pues digamos que nuestro instinto sigue dormido. Cuando despierta, pues lamentablemente no le hacemos caso. Cuando se hace presente, cuando nos habla, cuando se manifiesta, no le hacemos caso, porque estamos orientadas a lo que el mundo nos dice. Entonces nuestros oídos son hacia afuera, nuestros oídos son hacia recibir lo que el mundo tiene, para validar ese ego que duramos todos estos años construyendo. Entonces, digamos que una de las grandes validaciones que hacemos en esa primera etapa temprana de la mujer salvaje, digamos como encadenada, no le tengo un nombre, pero pudiéramos decir que es una mujer salvaje que está encadenada porque no la dejamos ser, es el deber ser, y valga la redundancia. Y el deber ser tiene que ver como con todas las normas sociales que el patriarcado fue poniendo a lo largo de los años. Entonces, debo ser una mujer aconductada, debo ser una mujer profesional, debo ser una mujer casada, debo ser una mujer en pareja, debo ser una mujer trabajadora, debo ser una mujer autosuficiente e independiente, debo ser, debo ser, debo ser. Entonces, como estamos viviendo hacia afuera, hacia el mundo, estamos viviendo desde el ego, pues obviamente los mandatos que seguimos entre esos 11 y esos 30, 40 años es el debo ser. Entonces, ese debo ser implica el debo lograr, implica el debo tener, implica el debo estar, implica el debo creer y el debo pertenecer. ¿No? ¿Qué se me queda por fuera? A ver, ser, estar, hacer, tener, pertenecer, creer. Se me queda una por fuera, bueno. Entonces, el debo en todos los aspectos de la vida. Entonces, efectivamente, muy juiciosos y muy aconductadas hacemos lo que se supone que tenemos que hacer. Pero digamos que en todo ese tiempo, como no dejamos salir el instinto, o por lo menos no le hacemos caso, pues de repente como que el alma empieza a marchitarse, empieza a arrugarse, empieza a sentirse acorralada y esa mujer salvaje empieza como a entrar en tensión, en tensión, en tensión. Y es eso que no sé, en el siglo antepasado llamaban nos daba histeria. Entonces es lo que nos confronta, es lo que no nos gusta, es lo que nos hace sentir inadecuadas para ciertas cosas, o en la tarea de ser mamás, o en la tarea de ser profesionales, o en la tarea de ser esposas o novias, o en la necesidad de tener un esposo o un novio, porque no sabemos cómo vivir sin eso, porque estamos condicionadas para que eso pase. Y en contraposición, estamos muy desconectadas del propósito de ser, del propósito de simplemente ser, sin el deber ser, o el deber tener, o el deber hacer, o el deber estar, o el deber creer, o el deber pertenecer. Entonces, en esa desconexión que habitamos, pues nuestros biorritmos se descuadran. Sí, efectivamente, tenemos nuestros periodos cíclicos, nuestro periodo menstrual es cíclico y habitamos eso, pero no le sabemos sacar jugo ni sabemos atravesar cada uno de los 4 momentos de nuestro ciclo con la sabiduría y con las capacidades que nos otorga. Desconocemos, por ejemplo, que tenemos unas habilidades específicas en un momento del ciclo que no tenemos en otro. Desconocemos cómo suena la voz de nuestro instinto y cuando en esas 4 etapas del ciclo menstrual nuestra voz del instinto o nuestra intuición es mucho más marcada y es mucho más fuerte, desconocemos cómo hacerle caso y pues por condicionamientos sociales y pues justamente por esta tendencia a vivir hacia afuera o a vivir desde el ego hacia afuera, complaciendo el mundo, no escuchamos todo eso que se va moviendo adentro. Entonces, en esa etapa de desconocimiento de la mujer salvaje, no es que mueran cosas, pero sí hay muchas cosas que se marchitan, se oxidan, ¿no?
y como todas las cosas que se marchitan y se oxidan, pues hay que revivirlas y hay que, digamos, como sacarles brillo para poder usarlas después. ¿Qué se marchita y qué se oxida durante esa etapa? Entonces se oxida la capacidad creativa, se oxida la capacidad sensitiva, se oxida la capacidad de conexión con lo divino, se oxida la conexión con el propósito, se oxidan los deseos de libertad y los deseos de expansión, porque estamos en ese deber ser, deber tener, deber hacer, deber estar, deber pertenecer, deber creer. Entonces, en ese orden de ideas, digamos, no somos, por ejemplo, conscientes que en esa fluctuación de lo cíclico que tenemos dentro de nuestra mujer salvaje, tenemos la capacidad, por ejemplo, en nuestra etapa preovulatoria, de ser súper dinámicas, de ser súper estrategas, de ser súper planificadoras, de tener como mucho poder, mucha energía contenida para sacar adelante proyectos. No somos conscientes de que en la etapa ovulatoria tenemos una capacidad tremenda de conquista, una capacidad tremenda de conexión con el otro. Nuestra fisiología cambia, los senos se ponen redonditos, las caderas se ensanchan, los nalgas se paran, la piel se pone brillante, los ojos, las pupilas brillan, olemos distinto, nos vemos como diferentes, entonces tenemos una capacidad de empatía tremenda y una capacidad de conexión tremenda. Ignoramos que en la etapa premenstrual tenemos que recogernos y es una etapa muy reflexiva y es una etapa muy de soledad. Ignoramos que en la etapa menstrual estamos en una etapa creativa y una etapa de tremenda conexión con lo divino y vamos vagando por estas etapas sin son ni ton, sin darnos cuenta de quiénes somos ni para dónde vamos, completamente perdidas, completamente desconectadas. Entonces vamos a la etapa menstrual cargadas de cafeína porque no damos pie con bola, estamos cansadas, tenemos sueño, tenemos una reunión súper importante en la que tenemos que sacar una estrategia, pero resulta que no estamos en esa etapa, entonces nos cuesta 17 veces más. Eh, y mientras deberíamos estar creando, estamos entonces tratando de embutirnos la estrategia y de sacarla adelante como se pueda. Y no rendimos igual, porque no sabemos cómo sacarle partido a cada una de las etapas que esa mujer salvaje temprana nos propone. Resulta que en ese camino de no respetar nuestros ritmos, de no respetar nuestros deseos, de tener que validarnos en los demás, de tener que validarnos en lo social, de tener que validarnos en el mundo y seguir negando lo interno y seguir prestando el yo sagrado. Y ahí ya le podemos meter otra carreta más psicológica y entonces es si estamos viviendo en la adulta que es guerrera con propósito, o en la adulta que es armonizadora, o en la adulta que ejerce el rol de madre sacrificada, pues igual estamos cediendo el yo sagrado y estamos saliéndonos de nosotras mismas, es decir, despersonalizándonos en algo o en alguien, en el trabajo, en los hijos, en el marido, en el tener una relación o en el no tenerla, en los amigos, en el alcohol, en la comida, en lo que sea. Entonces, esa etapa, pues, que debería ser como de despertar, de florecimiento, de aprovechar nuestro máximo potencial, de fertilidad, como de humedad, de ser la mujer salvaje desde todo punto de vista, pues se anula porque estamos en asumiendo un rol que construimos a partir de la construcción de nuestro ego y por ende, pues todas las cosas que deberían ser propias de esta mujer salvaje están, digamos, como relegadas. Resulta que una de las cosas por las que más me preguntan en esa etapa, bueno, hay dos cosas que marcan muchísimo, muchísimo, muchísimo la negación de esa etapa. Una es la desconexión con el propósito, es el no tener la claridad de para qué vine yo al mundo, porque como he construido toda una estructura de personalidad y una estructura de mi carácter a partir del debo, ¿no? Del deber ser, del deber tener, del deber estar, del deber hacer, del deber pertenecer y del deber creer, pues obviamente no sé quién soy, ¿no? Ni cuáles son mis potencialidades. Entonces, bajo esa premisa, esa negación del ser y de las potencialidades del ser, que potencialmente sí se pudo haber manifestado antes de la menarquia, pues como que se duerme y se queda ahí.
entonces de repente empieza como a carcomernos y a generar una inquietud que luego más adelante, que ya la voy a explicar, se despierta en el cansancio espiritual del alma femenina, pero en el intertanto como que se va quedando, se va quedando, se va quedando y como que flota por ahí, pero desconectadas. Y la segunda es la necesidad imperante de tener una pareja, porque es lo que el condicionamiento social indica, porque es lo que se supone que toda mujer debe hacer. Tener una pareja es igual a ser feliz y es igual a cumplir con el debo ser, debo tener, debo hacer, debo creer, debo pertenecer, debo estar y ya. Entonces, bajo esa premisa, hay un tremendo condicionamiento casi que genético, como que presente en nuestro ADN que nos dice hay que tener pareja, hay que tener pareja y hay que tener pareja. Y a toda mujer, en ese momento de su mujer salvaje temprana, le llega un momento importantísimo de despertar a la posibilidad de no tenerla. Y es el llamado a estar solas. Digamos que en ese proceso de la mujer salvaje hay una etapa en la que la mujer debe estar sola para renutrirse, para resignificarse, para reidentificarse. Y esto debería poder suceder entre los 20 y los 30 años, pero paradójicamente en nuestra sociedad entre los 20 y los 30 es cuando más afán, bueno, ya más cerquita de los 30 y como hasta los 35, casi 40, es cuando más afán hay de tener una pareja, es cuando más afán hay de todas mis amigas se están casando menos yo. ¿Sí? Y por el contrario, no hay afán de conectar con el propósito, eso no está presente por ningún lado. Y resulta que es que una cosa no puede funcionar sin la otra. La ausencia de propósito genera la necesidad de tener una pareja que me dé sentido de estar viva. Es decir, sola no significo nada, sola no produzco nada, sola no soy nada, sola soy, como decimos en Colombia muy coloquialmente, un hongo. Eh, es decir, que si pues no tengo propósito y no tengo pareja, estoy fregada. Razón por la cual en esa etapa temprana de la mujer salvaje, que no es reconocida y que en la antigüedad, por ejemplo, sí lo era, nos perdemos tremendamente de nosotras mismas y entonces al no tener un propósito nos despersonalizamos muy fácilmente en un qué hacer o nos despersonalizamos muy fácilmente en una pareja. Y entonces ahí es cuando llega el llamado a estar solas. Muchas mujeres que se acercan a mi terapia me dicen, no, es que llevo mucho tiempo sola. Yo, qué bendición, qué maravilla. Tienes una oportunidad lindísima entre manos y me miran como, esta vida está loca, de plano. O sea, se enloqueció. ¿Cómo me va a decir que quedarme solterona es una gran bendición para mi vida? Pues no, no es quedarte solterona. Es el tener la oportunidad de hacer ese proceso coyuntural de arroparte en ti y de detonar el potencial que viene de tu mujer salvaje, si es que así lo quieres hacer. Entonces ahí va la primera lectura que les prometí hoy. Y es ese momento de la mujer salvaje temprana que se llama salir a la soledad. Y dice así, salir sola. Las mujeres tienden instintiva y culturalmente a ser llevadas hacia la relación. Con frecuencia, esa fuerza de eros instintiva se convierte en un embrollo inconsciente y la mujer se funde tanto con las personas que le rodean en su vida que se olvida de sí misma y depende de los demás para conservar el sentido del ser. Es decir, no hay propósito, mi significado me lo da el tener una pareja. Muchas mujeres obtienen su sentido de identidad de sus maridos e hijos. Su propio hogar y el entorno familiar estimulan demasiado su naturaleza de conexión. Salir afuera libera a la mujer para que se viva a sí misma como un individuo, es decir, individual, solita. La experiencia de lo desconocido que encuentra al viajar destruye el sólido sentimiento de lo conocido y de propiedad. Se somete a la ansiedad y al entusiasmo que produce un lugar nuevo, y las exigencias del mismo despiertan en ella un sentimiento de respuesta a lo que es, en vez de la preocupación cotidiana por cómo deberían ser las cosas, que es de donde venimos estando condicionadas. Esta entrega a lo que es la entrega a Dionisos, es decir, como al, pues como a lo divino masculino que es receptivo, digamos, de todas las potencialidades de lo femenino. Entonces, por eso cuando me dicen, tengo miedo de quedarme sola, o me acabo de separar y me voy a quedar, o me acabo de terminar una relación y me voy a quedar sola, para mí, como terapeuta femenina integrativa, es una gran bendición porque es el momento en el que sales al mundo y realmente descubres que en el mundo
no está lo tuyo, sino que está adentro de ti. Lamentablemente es muy, muy grande el porcentaje de mujeres que en lugar de ver eso como una oportunidad, lo ven como un castigo o como una no posibilidad de algo positivo. Entonces, siguen como en ese camino de seguir como construyendo compulsivamente cosas y cosas y cosas desde el deber ser, tener, hacer y etcétera. Y llegan a un punto que a todas las mujeres también nos llega y se llama el cansancio espiritual del alma femenina. De ese capítulo en específico hay otro video que pueden ver colgado en mi canal de YouTube. Y entonces ese cansancio espiritual del alma femenina es ese punto donde ahí sí el alma dice, bueno, hasta aquí llegué, no pude más, ya me marchité lo suficiente, ya me oxidé lo suficiente, no puedo más, necesito liberación. Y entonces en ese proceso de liberación, a través del cansancio del alma, llega el proceso, ahora sí, del despertar. O sea, fíjense cómo el universo, la vida, nuestros propios ciclos, nuestros propios ritmos nos van dando pautas, ¿sí? A través de diferentes señales, no las captamos, nos invalidamos, nos validamos en los demás, sufrimos la soledad como si fuera el peor de los castigos, hasta que finalmente llega un momento de quiebre tremendo que algunas mujeres lo pasan derecho y se quedan ahí atoradas, y hay otras mujeres que afortunadamente lo viven y se dan el permiso de hundirse hasta lo más profundo para renacer florecidas a partir de ese cansancio espiritual del alma, porque es que el alma dice, no, nomás, estoy en huelga, no quiero seguir, no quiero seguir con ese trabajo, no quiero seguir con esa relación, no quiero seguir con esta situación, no quiero seguir en este punto de la vida, necesitamos reinventarnos. Y entonces ahí es donde, si hacemos conciencia y si tenemos la suerte de entrar en ese yo sagrado y de dejar de mirar para afuera, de funcionar desde el ego y empezar a quitarle capas como una cebollita y empezar a mirar hacia adentro, llegamos a la etapa tardía de la mujer salvaje. Y es una lástima que tenga que pasar ahí, porque típicamente pasas como hacia los 40, 45 años, cuando no tenemos la misma energía, ni la misma como sensualidad, ni la misma vitalidad que teníamos a los 25, pero pues digamos que en esta forma madura adquiere otras condiciones que también son muy interesantes y muy bonitas. Pero hubiera sido más chévere si lo hubiéramos descubierto desde antes, o si viniéramos dispuestas a vivirlo desde que estábamos más jóvenes. Entonces, ¿qué se despierta? Se despierta todo lo instintivo. Entonces se despierta la creatividad, se despierta la sensitividad, se despierta la sensualidad, que no es la sensualidad sexual, sino la sensualidad de lo intelectual, la sensualidad como de la sensibilidad, de lo emocional, y sí, unas sensibilidades distintas o unas sensualidades distintas en el cuerpo también, en el cuerpo físico. Se despierta la conexión con lo divino, la intuición. Entonces muchas mujeres después de los 40 años, cuando tienen este quiebre, como este breakthrough, empiezan como a sentir cosas, a percibir cosas, como a tener unas capacidades sensoriales diferentes, porque además este cansancio espiritual del alma femenina atraviesa los 4 cuerpos: el cuerpo espiritual, el cuerpo emocional, el mental y el físico. También se despierta el propósito. Y entonces empieza a haber como una inquietud tremenda de ya no quiero estar acá, esto no me hace feliz, yo nací para otras cosas, yo no debo ni ser, ni tener, ni hacer, ni estar, ni pertenecer, ni sentir nada que yo no tenga aquí como en mi centro sagrado, como en mi yo sagrado. Y entonces ahí empieza como ese llamado a hacer lo que realmente nos mandaron a hacer. Y empezamos a hacer canal, empezamos a hacer, como dice una maestra mía, sucursales de Dios, sucursales del universo para propósitos muy específicos. No a todo el mundo le toca servir, no a todas nos toca estar, digamos, como apoyando a otras mujeres, pero digamos que de alguna manera sí descubrimos un sentido distinto de la existencia, por un lado. Y por otro lado, empezamos a experimentar el sentido de pareja desde un lugar distinto, desde un lugar de individuación, porque en ese momento en el que el alma se revela y entramos como en ese hoyo negro, de repente sentimos la necesidad de desprendernos del otro y del significado que el otro nos da y darnos un significado único nosotras, por el simple hecho de ser. Ya no importa si
si soy lo suficiente o no para el otro, si le parecí o no bonita, si le parezco o no atractiva, si le parezco o no inteligente. Ya no importa lo que el otro piense, es lo que yo siento que soy, lo que yo percibo que soy, lo que está en mi corazón que yo soy. ¿Mm? Entonces, ya en ese momento, lo que empieza a pasar en nosotras es que se despierta la conciencia y se despierta la conciencia desde lo más profundo de esa mujer salvaje. Entonces, florecemos, ¿no? Y es un proceso bien bonito porque es el despertar realmente de la mujer real que sí habita dentro de nosotras y que tuvimos callada y encadenada durante un montón de años. Asimismo, entonces en ese proceso de individuación ya dejamos de estar buscando en el mundo la respuesta de quiénes somos, de lo que merecemos, de lo que necesitamos para encontrarlo dentro de nosotros. Pero, y esto suena maravilloso hasta ahí, pero el asunto es que no todas escuchamos ese llamado, no todas nos enfrentamos al camino que supone hacerle caso a ese cansancio espiritual del alma y requiere mucho valor, porque es nuestra propia noche oscura del alma, es nuestro propio quiebre emocional, pero hay mujeres que en ese proceso lamentablemente se siguen obligando a hacer lo que conocían porque tienen miedo. Y entonces ahí aparecen los desafíos de salud, los desafíos donde se pierde todo, los desafíos donde se les acaba la familia, los desafíos en donde se pierden terriblemente ellas mismas, porque digamos que la desconexión ya no es la misma que era cuando éramos más jóvenes. Aquí ya la desconexión es de un alma que está absolutamente revelada y que dice yo aquí paro, pero el ego quiere seguir pedaleando porque tiene miedo hasta que quiebra muchas otras cosas más profundas de la mujer y se pierde y se diluye. Entonces, si logramos ese despertar, nuestro llamado es a acompañar a otras mujeres a hacer el camino. Entonces, si sentimos que por ahí, digamos, hemos llegado como a ese punto del cansancio espiritual del alma y como que a partir de ahí renacemos y nos reinventamos y nos redescubrimos, entonces pueden pasar miles de cosas. Entonces a una le da por escribir un libro, a otra le da por cambiar de profesión, otra se separa y cambia de pareja o se queda sola, otra descubre que se quiere ir a conocer el mundo, otra descubre que estuvo refugiada en la comida demasiado tiempo y que ya no lo necesita más, otra descubre, yo lo veo en consulta de muchas maneras y en mi propia vida yo lo experimenté en todas las formas posibles, desde cambiar de profesión hasta cambiar totalmente quién era yo, o sea, mudé de piel, totalmente. Entonces, y cuando lo veo en otras mujeres es súper bonito porque si bien el camino es doloroso porque es dejar lo que conocíamos que éramos, pues es un camino que abre un montón de posibilidades y donde empiezan a brillar cosas que antes no veíamos, donde empezamos a ver y a reconocer cosas que antes no veíamos y no reconocíamos. Bueno, están como súper calladas hoy. Si tienen preguntas, pues tranquilas, me las pueden hacer, no muerdo. Y digamos que si esa etapa tardía logramos vivirla positivamente y logramos como abrirnos para florecer, entonces ya podemos pasar a la menopausia. Y en la menopausia como que esa mujer salvaje termina de integrarse. Ahí como que esa flor como que le da paso a, como a nuevas ramas, a nuevos frutos. Ya no es solamente nosotros floreciendo, sino que además ya damos fruto. ¿Y cómo damos fruto? A través de la menopausia. Ahí ya digamos que recordemos como lo que les decía al principio, el quiebre de la mujer sabia es después de la menopausia, desde lo psíquico, pero desde lo instintivo, el quiebre, digamos, entre la mujer salvaje y la anciana, pues no la anciana desde un punto de vista de vejez, sino desde un punto de vista de sabiduría, emerge en el proceso de la menopausia, porque entregamos a la mujer salvaje y ya no la necesitamos más, sino que ya necesitamos entrar en esa etapa de la sabiduría. Y esa etapa de la sabiduría nos conecta con la generosidad, con el equilibrio, con la sabiduría, con la nutrición, con la transmisión. Y voy a explicar cada uno de esos. Pregunta Ani, ¿cómo la aceptamos sin miedo? No, sin miedo no es posible, siempre da mucho miedo. El asunto es no dejarse paralizar por el miedo y confiar, porque como que tu alma tiene como el mapa, ¿sabes? Y eso sí te lo digo muy desde mi propio proceso personal y también muy desde lo que yo he visto en las mujeres que he acompañado.
el alma tiene mapa y sabe, entonces te va como llevando, ¿sí? Si tú la escuchas y si tú dejas de validarte afuera en lo que te dicen, te lo van a decir incluso tu mamá, tus abuelas o las mujeres que te preceden, porque no fueron capaces de hacerlo, pero si tú te das el permiso y si tú avanzas en positivo en esta jornada o en esta cruzada, digámoslo así, con todo y miedo se logra. Digamos que mi proceso ha sido bien largo, muchos de ustedes pues se lo saben de memoria porque lo cuento cada rato, pero digamos que yo como que llegué por etapas a ese cansancio espiritual del alma femenina y como que avanzaba un paso y me devolvía dos, y avanzaba uno y me devolvía dos. Da mucho miedo y muchas veces es así, y para cada mujer es como único, y desde esa perspectiva, eh, pues no hay cómo combatir el miedo más que haciendo la jornada y que haciendo el ejercicio de moverse hacia adelante, para donde el alma te lleve y para donde sea que tengas que avanzar. Eh, Dice Ultranatural, ¿qué hacer cuando no sabemos? Ay, no, perdón. A ver un segundo. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer y nos sentimos sin rumbo? Pues en el contexto de lo que estoy diciendo aquí, ay, no sé qué pasó acá. En el contexto de lo que estoy diciendo acá, pues es lo que acabo de decir, ¿no? Como ir haciendo caso al alma para ir liberando como esa mujer salvaje que te habita y que también te va diciendo, porque ella sabe para dónde ir, o sea, nuestras ancestras, si nos volvemos a la diosa, eh, sabían qué hacer. ¿Sí? Paradójicamente, en las tribus sumerias, eh, como de la antigua Mesopotamia, como de esa zona, que digo paradójicamente porque de ahí viene todo lo que tiene que ver con la religión y con el patriarcado, antes de venerar al dios y cuando se veneraba a la diosa, especialmente cuando se veneraba a la diosa Inanna, se le daba espacio a que lo femenino se encontrara a sí mismo. ¿No? Las mujeres eran muy libres, eran espíritus muy bien honrados porque en medio de ser espíritus salvajes se acompañaban unas a otras, se cuidaban unas a otras y se permitía como esa revelación de lo femenino a través de los ciclos naturales. Entonces ellas conocían el poder de las cuatro lunas, conocían el poder de lo femenino expansivo, conocían que la energía femenina era retentiva, eh, era receptiva y retentiva para expandir, entonces cuidaban lo que llegaba a sus cuatro cuerpos. Y por lo mismo, digamos que esa sabiduría viene también en nuestro ADN. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva un poquito más lógica, si queremos verlo así, pues tenemos eso en alguna pequeña parte de algún alelo, de algún gen, está. Por consiguiente, pues verlo como algo ajeno no nos ayuda, pero si lo vemos como algo natural y como algo que está en nosotras, pues está súper bonito porque de alguna manera como que eh, confiamos en que tenemos adentro de nosotras el mapa que nos guía. Entonces, en ese sentirnos sin rumbo, un poco es escucharte. ¿No? No sé si esto te da respuestas porque, como les dije al puro principio, esto es antropología y psicología femenina pura y dura, entonces parece una clase universitaria, yo sé, pero pues bueno, no sé si te ayuda. Pregunta Violeta, ¿cómo cambian los procesos del alma femenina en relación con los métodos anticonceptivos? ¿Los métodos hormonales que ofrece la medicina tradicional pueden impactar los procesos del alma femenina? ¿Impactan tus procesos fisiológicos? Sí, especialmente los dispositivos que como que te cortan el ciclo, pero como quiera que sea, como hablaba al principio, lo femenino no obedece solamente a un proceso fisiológico, sino a una energía. Y tú como mujer, en tu alma, en tu psique y en tu cuerpo mental, en tu cuerpo emocional y en tu cuerpo espiritual, tienes esa energía. Entonces tu energía sí es cambiante y tus procesos sí son cambiantes. Las hormonas, digamos, te fuerzan a sentir físicamente que no, pero psíquica, emocional y mentalmente sí. Así que si tú llevas tu cuenta, puedes saber perfectamente cuándo estás en tu etapa preovulatoria, cuándo estás en la ovulatoria, cuándo estás en la premenstrual y cuándo estás en la menstrual y qué fuerzas y qué poderes tienes en cada uno de esos momentos. Ahora, seguir ese mapa también nos ayuda un montón en ese proceso y en ese camino
del despertar, no crean que son como momentos separados. Una es la mujer salvaje temprana y la otra es la mujer salvaje tardía, pero las dos están súper conectadas con la ciclicidad. Entonces, cuando la volteamos a mirar y cuando tomamos acción desde la ciclicidad y desde lo que somos capaces de hacer en cada etapa, como que nos empoderamos mucho más y no nos forzamos a ser quienes no podemos ser en un momento en el que no tenemos una capacidad determinada para algo. Bueno, ¿quién más pregunta? Bueno, por aquí en Facebook me preguntan, ¿es necesario estar solos para lograrlo? No, Andrea. Realmente, eh, lo que sí pasa en el proceso del despertar es que en esa transformación y en ese florecimiento, probablemente dejemos atrás amigos, rutinas, hábitos, muchas cosas, porque es que estamos llamadas como a sacar lo que verdaderamente somos y no lo que creamos como personalidad. Entonces probablemente sí requiramos la soledad porque queremos, pero no necesariamente porque lo necesitemos, ¿sí? O porque tenga que hacerse así. No hay una forma correcta de hacerlo, cada quien como que lo intuye y lo siente, pero lo que sí es un hecho es que tú puedes cambiar, como que tu tribu se resignifica y empiezas a limpiar quién sí y quién no en tu vida, porque ya no vibras en la misma frecuencia. Aileen me pregunta, empecé el proceso de despertar, de conocerme, conectarme, ya no tengo miedo a la soledad, pero perdí tiempo, dinero y mis sueños y siento que renuncié, estoy en el fondo y no sé cómo salir, cómo sacar los ánimos para tomar acción. Bueno, pues eso sí está bien profundo eh, y tal vez valdría la pena verlo como con más profundidad. Pero lo que yo te puedo decir es que escucha tu alma. Y yo sé que cuando uno dice eso suena como medio a libro de superación y suena medio romántico en un mundo donde uno tiene que pagar cuentas cada mes y donde tiene que buscar la manera de salir adelante, pero es encontrar cómo haya ese equilibrio entre lo que te demanda el mundo y quien hay en tu yo interno, porque no es negar el uno para que el otro exista, porque se necesitan, ¿sí? Es decir, el ego tampoco es una cosa mala, ni el mundo es malo, y vivimos en el mundo, entonces tiene que haber un equilibrio entre esa mujer salvaje que tiene que caber en un contexto. Digamos que yo te invitaría es como que replantees tal vez la forma en la que estás viendo las cosas y cómo estás tú caminando hacia ese equilibrio o hacia dónde está apuntando tu balanza. Bueno, Lina por aquí preguntó cómo hacer para tomar decisiones cuando ya sientes que tu cuerpo espiritual, emocional no tienen más fuerza para seguir, pero te da pánico tomar decisiones. Tomarlas. No hay de otra. Es decir, la única manera es renunciar, es sentir que te quitas piedras de encima, ¿no? De repente te ayudaría como una meditación en la que visualices que te estás quitando cosas de encima y que estás renunciando y que te estás tirando al vacío, pero no caes en picada, sino que te salen alas y vuelas, ¿no? Como hacerlo de una manera un poquito más espiritual y hasta medio chamánica, porque la única manera de tomar decisiones con miedo es tomar las decisiones, sabiendo que hay renuncias. Y las decisiones tienen la particularidad de que tú sabes bien a qué renuncias, pero no sabes qué vas a ganar. Entonces, como quiera que sea, demandan un acto de fe. ¿Y fe en qué? En ti, en tu vida, y pues no sé tú en qué creas, yo creo en Dios. Entonces, fe en Dios también, ¿no? Y en que Él tiene más imaginación que tú. Y que si se ha sembrado en ti la semilla de tomar esas decisiones, es porque es momento de que germinen, ¿sí? De que esa semilla germine. Bueno, Rocío pregunta, ¿puedes ampliarnos los puntos que debemos tener en cuenta en nuestro ciclo menstrual como los que dijiste hace un rato? Sí, dame un segundo que me falta terminar un cosito y ya lo hago. Cari pregunta, ¿qué herramientas o prácticas recomiendas para reconocer ese proceso de despertar y para tener la fuerza para seguirlo? Uy, excelente pregunta, Cari. Reconocer el proceso del despertar es súper fácil. Te sientes que no cabes en ningún lado, te aburres con la misma gente con la que antes la pasabas súper rico, tu trabajo ya te desespera y tú sientes que estás como ahogada y tú dices, pero si a mí me encanta mi trabajo, porque yo no me siento aquí como ubicada. Empiezas a tener como roces con la gente o simplemente te aíslas de la gente. O sea, es muy evidente. Digamos que a veces es mucho más sutil, a veces es mucho más exacerbado y en la medida en que no le hagas caso, pues se va subiendo de tono.
y la gente empieza a decir, ay, ya qué le pasará, que está rara, se la pasa como conflictuada con todo, como que se ríe por cosas que nada que ver, se viste rarísimo ahora, le gustan otras cosas, empiezas a sentir inquietud por cosas que antes no sentías, tus gustos en la alimentación cambian, eh, tu forma, digamos, de, de hacer las cosas cambia. Yo te propondría a ti en particular, Cari, que te conozco, un ejercicio. Riega un montón de colores en una mesa, coge una hoja blanca grande, cierra los ojos y coge un color con la mano derecha y un color con la mano izquierda. Y con los ojos cerrados, sin darte cuenta qué color cogiste en cada una, dibuja lo que sea que te salga en esa hoja. Y me mandas la foto. Y luego hablamos. Bueno, y entonces para terminar, porque ya no hay más preguntas, entonces en la mujer sabia se despiertan, como les decía, la conexión con la generosidad. Entonces ya después de que llega la menopausia está esta etapa de querer compartir y no es una generosidad de todo lo doy, todo lo puedo, que es distinta a la mujer sabia de la psique, es una generosidad de quiero acompañar a otras mujeres, quiero hacer que otras mujeres vayan como en este proceso y como que caminen conmigo. Y lo bonito, digamos, como de la nueva era, es que se ha despertado tremendamente el movimiento femenino, entonces estamos en un buen momento para hacer eso. La conexión con el equilibrio. Veníamos de una mujer salvaje temprana que estaba completamente negada, oxidada, y la tardía pues está como tratando de ubicarse y de entender qué pasó con lo del cansancio espiritual del alma femenina. Pero en ese proceso de posmenopausia, encontrar equilibrio es encontrar balance, ¿no? ¿Dónde está mi equilibrio? ¿Dónde me siento bien? ¿Dónde no? ¿Cuáles son las cosas que necesito para mi vida y cuáles son las que no? ¿Cuáles son las que necesito para adentro y cuáles son las que necesito para afuera? Y no es que antes no estemos conectadas con el equilibrio, sino que ahorita lo hacemos respetar mucho más. O sea, después de la menopausia es un proceso que desequilibra los cuatro cuerpos terriblemente, pero el llamado es a buscar nuevamente el centramiento, entendiendo que ya no tenemos la posibilidad de ciclar. Luego viene la sabiduría que no viene de la sabiondez, el término es válido, pero creo que me entendieron, sino de como de esa conexión profunda, profunda, profunda con el instinto, ¡pum! Ahí como que se detona. Entonces por eso es que uno dice que las abuelas, las sabias y las chamanas todos lo saben. Realmente sí, no es que tengan un libro abierto, pero como que instintivamente conocen el camino. La nutrición. Entonces la nutrición, recuerden que les dije que una de las características de la mujer salvaje es la fertilidad, como la humedad, ¿no? Como el que, además la creatividad. En ese sentido, ya pues, la mujer sabia, digamos como la anciana, que va después de la menopausia, ya no tiene esos dones, pero tiene los dones de la nutrición. Entonces es capaz de, digamos que, nutrir a otros. Espiritual, emocional y físico. Hay otro, pero yo en ese nunca entro porque no lo domino bien, no lo conozco, y es el cuerpo etérico, que es el de las energías, donde están los chakras. De eso puedes leer en literatura hindú todo lo que quieras, pero los que yo manejo son físico, espiritual, mental y emocional. Y finalmente, lo último con lo que se conecta la mujer sabia es con, ay, se desconectó un segundito de Instagram ya, es con la transmisión. Y entonces, después de la menopausia, de repente sentimos una necesidad tremenda de enseñar, como que esa sabiduría se va multiplicando y entonces vamos compartiendo. ¿Sí? Y como que se va dando solo. Entonces, esos son como los ritmos, los instintos y los deseos de la mujer. Para responderle la pregunta a Rocío, entonces, atentas. La etapa preovulatoria, o sea, inmediatamente después de que sales de la menstruación, es la etapa dinámica. La etapa dinámica, como su nombre lo indica, tienes un altísimo nivel de energía.
tienes un altísimo capacidad, energía a nivel espiritual, mental, emocional y física. Entonces puedes hacer ejercicio de alto impacto, tienes la cabeza disparadísima, marcando estrategia para darle forma a los proyectos que creaste en la etapa menstrual, de la que ya vamos a hablar. Tienes la capacidad, digamos, como de sacar adelante lo que sea, de exigirte hartísimo, de darle duro como a la ejecución de los proyectos, y es una etapa muy gregaria, pues digamos que puedes estar en contacto con otros. Luego viene la etapa ovulatoria, entonces la etapa de conectar, de hacer negocios, de concretar cosas, de tener conversaciones difíciles, de seducir, de tener como espacios con otro, de conectar con otro. Es una etapa muy de convocar, de estar con amigos, de socializar, como de consentir y cuidar tu cuerpo mucho, pero desde una perspectiva muy, muy como en función, ahí sí, de estar hacia afuera. Ahí la energía también es alta, también te puedes exigir harto, pero es una etapa que vale la pena que aproveches para trabajar en equipo, para conectar con otras personas, para estar como en comunidad. Luego viene la etapa premenstrual, en donde ya digamos que el nivel de energía empieza a decrecer, entonces ya el ejercicio es un poquitico menos exigente, la energía está bajita, entonces hay que cuidarla, hay que cuidar mucho los pensamientos y las emociones de esa etapa, porque entonces ahí empezamos a darnos mucho látigo y mucho palo, entonces no es momento ni para corregirnos los errores, ni para plantearnos por qué se acabó la relación, ni para plantearnos por qué me peleé con mi jefe, ni por qué nos vamos a terminar echando la culpa de todo y vamos a ser unas malditas desgraciadas ante nuestros propios ojos. O sea que ese no es el momento para eso, es un momento en cambio para planificar, para estructurar, para organizar tu agenda, para organizar tu vida, para organizar tu casa, para poner orden en las cosas. Es una etapa donde debes cuidar mucho la alimentación porque tu cuerpo está inflamado y está en proceso de llevar muchos procesos internos hacia la muerte. Y finalmente, la menstruación, que es una etapa donde básicamente tu cerebro de hecho está en ondas delta. Entonces es una etapa maravillosa para la meditación, para la conexión con lo divino, como para encerrarte en ti. Es una etapa súper creativa, entonces vale la pena andar como con una libretica anotando ideas. Es una etapa súper onírica, porque estamos en onda delta. Entonces los sueños son súper reveladores, entonces vale la pena como anotarlos también. Y no es una etapa de mucha energía, entonces las que van al gimnasio y se azotan haciendo crossfit en la menstruación, se están dando durísimo y se están requete matando porque el cuerpo está en etapa de muerte. Entonces ahí cabe yoguita, pilates, caminar, dormir mucho, alimentarse súper natural, alimentarse con alimentos ricos en triptofano, ricos en codeína también, en vitaminas, en antioxidantes, alimentos que contrarresten la inflamación, digamos, y no estar muy en contacto con gente porque la irritabilidad está presente pues como en los 4 cuerpos. Entonces no sé si contesté tu pregunta, Rocío. Y bueno, con esto terminamos el live de hoy. Creo que Facebook no me lo cortó, así que lo vamos a poder bajar al canal. ¡Qué maravilla! Y bueno, de todas maneras, Ani, lo que me mandaste funcionó súper bien. Ya hicimos pruebas y funciona, entonces si se nos cae Facebook, ya sabemos que Instagram se puede. Eres un sol, muchas gracias. Y bueno, niñas, gracias a todas por estar hoy aquí. Qué rico haberlas visto, a las que siempre se conectan y que nunca fallan y que siempre están por aquí. Hay muchas que ni conozco, pero que ya las siento así como amigas del alma, como Ani, como Rocío, que son unas divinas que siempre se conectan. Y bueno, a todas en general. Gracias y gracias por estar aquí. A las que están en Bogotá, las invito al taller Sanando mi Niña para tener una relación adulta el 30 de noviembre. Me preguntan por interno. Y bueno, si les quedaron dudas o inquietudes, me cuentan. Un abracito y que tengan un feliz resto de domingo. Chao, chao.